Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Libertad, la voz oficial de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. En este mes de la libertad de expresión, pues tenemos interesante información en este programa. Gracias, Ana Julieta, muy amable a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad y las plataformas digitales de APG. Les comento, tenemos 3 entrevistas muy puntuales. Tenemos primero una entrevista con una periodista nicaragüense, Danae Vilches, que nos va a hablar acerca de lo que es la libertad de expresión. Luego tenemos otra entrevista que nos habla acerca de la comunicación estratégica con el señor Carlos Hoffman y otra con el señor Carlos Rigal, periodista investigativo guatemalteco. Así que vamos a tener 3 entrevistas, una a cargo de su servidor, otra a cargo de la señora Verania López y de Ana Julieta Cárdenas con Carlos Rigal. Así que vamos a un corte y regresamos. No cambien de canal ni de radio. Regresamos acá en Diálogos con Libertad. Muy buenas tardes. Continuamos. Hoy nos acompaña Carlos Hoffman Bailey, quien es antropólogo, es experto en temas de comunicación estratégica, en comunicación de crisis, diseño y contextualización cultural. Él ha sido consultor para diferentes organismos internacionales como el Fondo Nacional de las Naciones, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, también para MINUWA, para AID y para otras instituciones de renombre, ¿verdad? Como mencionaba, organismos nacionales e internacionales. También es consultor político y analista para diferentes canales de comunicación nacionales. También pues, ha sido asesor de varios ministros de Estado, de primera dama, entre otros, ¿verdad? Quiero comentarles que Carlos Hoffman pues, ha sido una de las personas que en su expertise ha manejado y mitigado casos de crisis, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle especialmente por qué es importante la confianza en un proceso estratégico, Carlos. Gracias, Verania, por la invitación a esta distinguida transmisión. Yo quisiera empezar diciendo que la confianza que debe existir y la sinceridad que debe existir para poder asesorar bien un proceso de comunicación estratégica tiene que ver con la necesidad que hay de crear un caso suficientemente fuerte para que ningún tipo de incidencia dentro del proceso pueda existir. Así que la construcción de confianza con los sujetos a los que uno sirve, tanto en defensa como en ataque, debe existir en este proceso de sinceridad y confianza absoluta para evitar cualquier imprevisto que pueda surgir en el camino y que surja como una verdad comunicacional y que tengamos que entrar, digamos, a una situación de crisis propiamente. Bueno, los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que saber que la confianza es el capital, ¿verdad? Para poder manejar y establecer relaciones comerciales o de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, si compramos un producto, tenemos que saber el nivel de confianza también que nos puede dar o satisfacción. Por el contrario, las instituciones que se dedican a prestar servicios también deben construir este nivel de confianza. En este caso hay, Verania, algunas situaciones que hay que establecer. ¿Cuáles son las verdades del contexto? ¿Cuáles son los sentimientos que adhiere el mercado? ¿Cómo se puede vehicular una estrategia de comunicación en base no solo a la construcción de conocimientos o a la construcción de verdades de un producto, de una institución, de una persona, sino también cuál es el tipo de emoción y sentimiento que debe construirse en significado a través de un proceso comunicacional? Así que es importante la empleabilidad de la semiótica y otras herramientas más profundas de manejo de sentimientos y emociones para poder vehicular no solo una situación de crisis, sino una situación de oportunidad como tal. Así que el hecho comunicacional tiene que ver ahora modernamente más con despertar emociones y sentimientos, porque el humor es parte del intercambio que las personas viven, sobre todo en estos medios electrónicos de comunicación social que existen en este momento.
o las redes sociales. Hemos visto el boom o el auge que ha tenido TikTok, por ejemplo, con la aceptación de comunicar con esas personas que tal vez, y sobre todo ahorita en un contexto de pandemia, están en sus casas, están aburridos, entonces han logrado hacer ese insight dentro de lo que llamamos en comunicación para poder conectar de una forma positiva. Hay algunas instituciones que todavía piensan que la comunicación es unidireccional, sin embargo sabemos que la comunicación hoy por hoy es bidireccional, ¿verdad? Porque especialmente en redes sociales los usuarios necesitan interactuar con las marcas, necesitan medir ese nivel de confianza, esa aceptación, y definitivamente los influencers también vienen a formar una parte de esa cadena de valor, ¿verdad? Porque les están diciendo, yo uso este producto, a mí me queda bien, y uno empieza a conectar. Entonces ya las marcas tienen que mudarse a tener esta comunicación bidireccional con sus usuarios y generar y construir ese nivel de confianza. Lo mismo pasa con sus instituciones, ¿verdad? Las instituciones o iniciativa privada tienen que conectar, mejorar sus canales de comunicación, sus call centers, sus teléfonos, ¿verdad? Para poder tener esa comunicación con el consumidor, que al final el consumidor se lleva una experiencia, ya sea con el producto o servicio que se tenga. Y es así como las instituciones deben empezar con una cadena de valor, la construcción de esa identidad, y esa identidad solo se logra también a través de la persona. Creo que en la cadena de valor es muy importante, que es el empleado, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la comunicación interna y cómo la comunicación interna nos ayuda a construir esa cadena de valor para lograr esa buena imagen o reputación de los públicos, ¿verdad? Con los que se va a relacionar nuestra marca o nuestra institución o servicio. Contanos, ¿qué piensas tú de la comunicación interna, especialmente en un proceso de comunicación estratégica? Un hecho mal comunicado o socios o colaboradores mal orientados o mal informados construyen procesos de comunicación deficientes y en muchos casos adversos. La mayor parte de las crisis vienen de fuente interna y tienen que ver sobre todo con el ánimo o la construcción de significados internos que el proceso de comunicación muy probablemente en algunas instituciones ni siquiera es planificada esa comunicación interna, y entonces se deja a ítems del mercado o vaivenes de las redes o situaciones que de momento contribuyen al deterioro de las relaciones humanas dentro de una institución, empresa o proyecto. Entonces en este caso creo que la comunicación empieza en casa. Y eso significa que en la dimensión interna existen una serie de factores que hacen de que la gente se mueva en una sola dirección cuando esta comunicación interna es correcta. Sube la autoestima, sube el nivel y el clima laboral, y sube también variables que se transforman después en verdaderos mensajes hacia el exterior. Es importante, es quizá lo más fundamental, empezar por casa para construir una imagen, y en esto las estrategias de comunicación tienen que empezar por qué tipo de comunicación relacional debe existir dentro de las instituciones, proyectos o empresas, que da como resultado un mejor producto a la hora de exportar hacia el exterior. Y es bien importante también la construcción o la identificación de los diferentes grupos de interés. Hoy por hoy debemos entender que el mejor vocero de una institución es el mismo empleado, ¿verdad? Porque en la casa nos preguntan dónde trabajas, qué haces, y es ahí donde uno empieza a decir, ay, trabajo en un lugar donde no pagan bien, donde me tratan mal, donde el jefe es un tirano. Entonces ya empezamos a dar esa comunicación de nuestra institución. Por el contrario, si está ese sentido de pertenencia y se tiene también una cultura organizacional, pues podemos generar esa buena reputación, y al final viene siendo la columna vertebral de una institución, ¿verdad? El mejor empleado, el empleado va a ser siempre el mejor vocero. Y en la comunicación, hoy por hoy, debemos entender también que cómo la confianza se puede gestionar. Eso es bien importante también, que se plantea un paradigma, ¿verdad? La transparencia en la comunicación viene a ser un nuevo paradigma, ¿verdad? Especialmente con los medios de comunicación, ¿verdad? Porque son nuestros aliados per se, y logramos también incluirlos dentro de este engranaje, ¿verdad? De nuestros diferentes grupos de interés con los que las marcas o las instituciones se van relacionando. Además, debemos entender que tanto la confianza como la transparencia y la comunicación hoy por hoy, lo mencionabas, es más emocional,
que racional. Entonces uno es más emotivo, ¿verdad? Esa marca me recuerda tal cosa, ese perfume, tantas cosas que nos vienen a traer buenos recuerdos. Entonces toda esa confianza se va construyendo, ¿verdad? Pero definitivamente no es fácil. Y hablemos un poco del manejo de crisis. Las instituciones a veces trabajan y lo hacen de una forma, su comunicación es un poco opcional, ¿verdad? Como lo venía mencionando, pero las crisis se pueden prever. De hecho, sí. Hay un mapa de análisis de situación sobre riesgos que hay que tomar antes de formular una estrategia de comunicación. Lamentablemente, en muchos de los casos, por los pensum de estudios de la gente que hace comunicación, están acostumbrados al ataque comunicacional, pero no a la defensa comunicacional. Y entonces, cuando existe un ángulo adverso, reaccionan de una forma agresiva a una situación de contención de la crisis y que es importante administrarla como tal. Cuando existe adversidad, cuando ya se presenta un hecho adverso, ya pasó un tiempo precioso en donde ese ángulo debió ser considerado y donde hay de alguna forma improvisación y pánico cuando no se tiene una preparación interna para esto. Y esto ya no solo sucede en gobierno, ahora sucede en empresas por la pandemia, ahora sucede en proyectos importantes, incluso en medios de comunicación como tal. Así que en realidad la adversidad es en este momento una compañera de viaje en todo este proceso en donde la pandemia desnuda las falencias que existían comunicacionalmente hablando. Entonces las líneas de comunicación tienden a ser exitosas sí y solo si existe un análisis de riesgos previos de cómo proceder en caso de y cómo activar protocolos y estrategias que permitan contener primero la crisis y después avanzar sobre la crisis hasta resolverla. Esa adversidad comunicacional siempre va a existir como un factor, pero en este momento, de hecho, empresas, por ejemplo, que tuvieron que expulsar mucho personal y que existe una tendencia de redes sobre, por ejemplo, todo el personal que necesariamente tuvieron que despedir, por ejemplo, significa para ellos un daño en la marca muy profundo. Claro. Hay marcas que se derrotan prácticamente y simple y sencillamente por el tema de no haber previsto nunca la adversidad comunicacional como tal. Entonces, consideramos que es importante la preparación. Hay bastante material en las redes sociales y en la internet para poder formarse con respecto a la adversidad comunicacional. Claro, y lo importante también es que las instituciones puedan hacer una comunicación preventiva, ¿verdad? Para poder reaccionar ante una situación de crisis y no reactiva como la mayoría lo hace, ¿verdad? Porque en la medida que podamos prever estos escenarios para las empresas, pues nos va a ayudar a tener una mejor comunicación estratégica. De hecho, incluso elaborar un mapa de actores que pueden ser adversos puede ser interesante, según sea el caso. Pero la adversidad comunicacional es algo que no es si se va a presentar o no, se va a presentar siempre. Y creo que es importante prepararse para el efecto y para todos los agremiados de APG, pues precisamente prepararse para esta adversidad comunicacional que se está presentando y que es importante tener ese ángulo para poder establecer una mejor asesoría profesional y una mejor intervención del lado de las relaciones públicas y de la comunicación estratégica institucional. Bueno, de esta forma vemos como la comunicación también es un instrumento muy importante y la comunicación o los comunicadores nos volvemos embajadores de las instituciones o representantes de las marcas. Es muy importante también que se construyan todo este tipo de comunicaciones y se tenga ese mapeo, ¿verdad?, de los actores o de grupos de interés o stakeholders, como se les llama en nuestra jerga de comunicación, para poder posicionar a la marca o llevarla y que cumplan sus objetivos estratégicos. Bienvenidos amigos a una edición más del programa Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la señora Danae Vilches. Danae es oriunda de Managua, Nicaragua. Es una licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero también tiene una maestría en Medios y Política. ¿Estoy correcto? Eso lo sacó en Dinamarca, ¿verdad? En Dinamarca y Holanda. En Dinamarca y Holanda. Ha participado en diferentes entidades de investigación, específicamente las que se dedican a investigar los hechos de violencia en contra de los periodistas.
Actualmente es una periodista independiente, ha publicado en diferentes partes del mundo como el Washington Post, el Confidencial, y pues hoy está en Guatemala haciendo parte de un trabajo de investigación. Danae Vilches, fíjese que usted tiene una perspectiva bastante amplia con respecto al tema de la situación de los medios de comunicación a nivel centroamericano. Comparado con otras épocas, digamos, del 2010 para acá, ¿cómo ve usted la situación de la libertad de expresión en los países centroamericanos? Bueno, la verdad es que en principio yo creo que hay muchos desafíos y muchos peligros a los que actualmente se enfrentan los periodistas en la región. Particularmente los regímenes autocráticos son una preocupación constante y sus agresiones contra los periodistas, que incluyen, por ejemplo, encarcelamiento, persecución judicial, agresiones físicas y hostigamiento en línea. Y definitivamente también lo vemos en los que no son considerados regímenes autocráticos como tal, pero que tienen, digamos, algunas características autocráticas y de falta de Estado de Derecho que permiten a estos estados acosar a periodistas. Lo vemos, por ejemplo, en países como Panamá, en que hay persecución judicial contra periodistas, a pesar que es considerado una democracia bastante estable, y lo vemos también en otros países de Centroamérica. Me parece que esa, digamos, es la perspectiva regional. Estamos muy preocupados, quienes trabajamos en estos temas vivimos en constante preocupación, no solo por el hostigamiento, sino también por cosas como el bienestar físico de muchos colegas que se encuentran ahorita, por ejemplo, escondidos porque temen ser perseguidos, que tienen situaciones muy difíciles de agresiones y de amenazas, no solo del poder político, sino también de otros poderes fácticos, ya sea grupos del narcotráfico, inclusive élites económicas que agreden a periodistas y que los hostigan en función de su trabajo. Sí, es importante lo que usted está mencionando porque ha señalado un tema interesante, persecución judicial. Sí. Cuando hablamos aquí de persecución judicial, me gustaría que usted le ampliara un poco el panorama a los televidentes, a las personas que nos ven a través de las redes sociales, pero especialmente a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad acá en Guatemala. ¿Qué entiende usted como persecución judicial y de qué manera se ha aplicado? Wow, eso es un tema bastante amplio. En principio hay que entender, por ejemplo, que muchos de los países de Centroamérica todavía incluyen castigos penales para el tema de injurias y calumnias. Esto permite, por ejemplo, que cualquier persona alegue daños a la moral sobre, por ejemplo, una investigación periodística y que el castigo, ¿verdad?, incluya una pena de cárcel, por ejemplo. Eso es algo que, según los estándares internacionales, ya no debería estar permitido. O sea, el delito de injurias y calumnias, por ejemplo, debería ser procesado solo por lo civil. Pero también eso es más amplio, o sea, hemos visto casos, por ejemplo, de periodistas judicializados porque se les acusa de participar en una protesta cuando la estaban cubriendo. Eso es persecución judicial. O sea, te están acusando de delitos de sedición, por ejemplo, o de delitos de daños a la propiedad, ya sea en una protesta, por estar realizando tu trabajo de cubrir un evento. También, por ejemplo, hay otro tipo de persecución, el que se da, por ejemplo, cuando grandes empresas, tanto nacionales como internacionales en los países, no quieren que se salgan a la luz historias o informaciones, entonces, digamos, acusan a los periodistas, no sé, de alentar a la gente a dañar propiedades o cosas así. Entonces, realmente hay como distintos tipos. Y bueno, en Guatemala, digamos, está el caso del uso de la ley de acoso contra las mujeres para también hacer lo mismo. Hablamos de hostigamiento en línea. Esa sí es nueva. Hostigamiento en línea. Podríamos entender algún tipo de persecución por los pensamientos que tenga un periodista, pero la palabra hostigamiento, ¿cómo la define y qué ejemplo nos da?
Bueno, realmente, o sea, hay toda una metodología de investigación en este campo, pero básicamente es cuando usuarios de las redes sociales, en la mayoría de los casos anónimos, que no se tiene nombre ni ningún dato, comienzan a agredir y amenazar periodistas, pues, y eso hay una amplia gama de cosas, desde que pues te digan vulgaridades hasta que te amenacen, y ha habido casos, por ejemplo, en que inclusive le sacan la información privada, dónde viven, cuáles son sus números de teléfono, cómo está compuesta su familia, etc. Entonces, realmente el hostigamiento en línea obviamente es nuevo, es decir, no es una receta solo de Centroamérica, es algo mundial. Y realmente es preocupante, pues, porque de alguna manera los periodistas utilizamos las redes sociales para ampliar las informaciones que nosotros presentamos, para poder debatir con la audiencia, para poder recabar más información, y el hecho de que en ningún lado los periodistas se puedan sentir seguros, pues es preocupante. Realmente, o sea, hay todo, inclusive desde los llamados trolls, hay toda una metodología de trabajo, pues en la mayoría de los países en los que se ha investigado esto, o sea, hay grupos de personas o una persona utilizando varias cuentas, utilizando el mismo lenguaje, las mismas agresiones, etcétera. Lo que se pretende de alguna manera es inhibir a los periodistas de opinar o de sacar informaciones y de hacerlos sentir inseguros, pues. Sí, fíjese, licenciada, que yo en este momento estaba viendo, y le tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí hay una cuenta de Twitter, X, ¿no? Y en la cuenta de Twitter lo que hay es un sobrenombre. Y así como esta cuenta de Twitter que hay acá, hay cientos de cuentas de Twitter que utilizan sobrenombres para asumir posturas políticas. Sí. Y aquí llegamos a un tema, ¿cómo podemos confrontar la situación de la libre expresión de los ciudadanos y la responsabilidad del periodista? Porque una persona X, a través del Twitter, ¿verdad?, pone un seudónimo y lanza una cantidad de improperbios que vienen a afectar el buen nombre o la calidad reputacional de un periodista, de un funcionario o de un empresario. Pero él puede decir: yo estoy haciendo uso de mi libre expresión. Entonces, en lo personal, pues a mí me parece que todas las personas tienen derecho a decir lo que gusten, siempre y cuando asuman la responsabilidad de sus opiniones. Por eso, la pregunta me ha orientado de esos tipos. ¿Qué opina usted de estos famosos troles anónimos? ¿Y no cree usted que de alguna medida las grandes corporaciones de social media deberían de tener algún tipo de cláusula para que las personas que utilizan esto se identifiquen? Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, yo creo que eso es un debate mundial y muchas personas, por ejemplo, estarían en contra de lo que usted dice, porque al resguardar su identidad, por ejemplo, se sienten a veces más libres de decir cosas, sobre todo en regímenes autoritarios. Lo vemos no solo en Centroamérica, sino en países como Myanmar, en China, en la India, etcétera. Yo creo que la importancia de las políticas de estas empresas de social media y de cómo podrían tratar el tema de los trolls sería más bien, o sea, que la respuesta hacia las denuncias sea mejor, no sea automatizada. Es decir, ahora uno pone una denuncia y muchas veces no pasa nada con esta cuenta, pues. Entonces realmente, digamos, yo creo que el enfoque debería ser más en la gente siempre puede poner un seudónimo, siempre puede poner un nombre cualquiera y una foto que no es. La importancia está, en principio, en una cultura y en un trabajo de aprender a debatir de manera civilizada. Y segundo, que exista, digamos, la oportunidad que los periodistas puedan denunciar el acoso y el hostigamiento y que se tomen medidas rápidas. Por ejemplo, o sea, si están 5 cuentas acosando a un periodista, que este periodista pueda denunciar: estas cuentas me están acosando, aquí tengo, digamos, las capturas de pantalla o los tweets que me están diciendo improperio, entonces que esa cuenta sea cancelada.
Sí, pero en ese caso son improperios, y si son opiniones, y si usted me está hablando pues, de periodistas, que es el ramo que usted, pero hablemos del público en general, el peligro reputacional en el cual se ve involucrado cualquier funcionario público, cualquier periodista por estas cuentas anónimas es tremendo, y como dice usted, no hay mayor consecuencia, y están investigando a tanta gente es como muy complicado. Bueno, habla de otras cosas, usted mencionó los poderes fácticos. Cuando usted habla de poderes fácticos como elementos de represión hacia la libre emisión del pensamiento y especialmente poderes fácticos como fuentes de origen para la violencia, ya sea física, judicial o mediática en contra de los periodistas, ¿podría mencionar en Centroamérica algunos de los poderes que usted ha identificado, además de los empresariales y el gobierno? Bueno, también existen, digamos, en ciertas zonas o en ciertos países grupos criminales, digamos, que operan al margen de la ley y que de alguna... México se da mucho eso, ¿eh? En México se da mucho eso, también en algunas partes de Centroamérica. Realmente no podemos obviar que en Centroamérica eso existe, pues, al igual que las élites económicas tienen un poder increíble en poder acosar y hostigar a periodistas sin que haya mayor consecuencia. Bueno, de los países centroamericanos que usted ha visitado, bueno, obviamente usted es oriunda de Nicaragua, que es donde más tiene su arraigo y su conocimiento, pero dígame, licenciada, ¿dónde será más peligroso ejercer el periodismo? Yo creo que es bien difícil decirlo. Digamos que en términos cuantitativos, en Honduras hay más periodistas asesinados, pero en Nicaragua, digamos, la situación diaria de la labor periodística es muy estresante, pues hay periodistas que tienen policías afuera de su casa todos los días, muy parecido a lo que pasa en Cuba, ¿no? Entonces realmente como la comparación es difícil porque las circunstancias de cada país son, digamos, muy particulares, cada país tiene sus propios desafíos, en cada país también hay diferentes regímenes, hay diferentes actores políticos y sociales que agreden a periodistas. Entonces, la comparación es un poco difícil. En términos cuantitativos, tal vez Honduras es el país donde más asesinan periodistas, pero en términos prácticos, pues todos de alguna manera son riesgosos para ejercer la labor. Usted habla de desafíos del periodismo. ¿Cuál es el desafío del periodista en el año 2021 y los años por venir? Considerando pues el tema digital, ¿va usted? Que está generando mucho desempleo. El tema de la inmediatez de la noticia, que está un periodista formado de la academia, que da su nombre, que trabaja para un medio, pues está en desventaja frente a la inmediatez de cualquier ciudadano que con un video reporta la noticia. ¿Cuáles son los desafíos para esta nueva época digitalizada y post-pandemia? Bueno, yo creo que en principio hay desafíos no solo digitales, pues yo creo que el tema de la sobrevivencia económica de los medios es un gran desafío del que a veces no se habla, pero de que todos los periodistas estamos claros, pues, o sea, las condiciones que ya eran precarias se volvieron peores en la pandemia. Otro gran desafío, creería yo, es poder reportar a pesar de las agresiones de los poderes, del Estado, de los poderes fácticos, como decía antes. Pero en el tema digital creo que, bueno, el tema de los fake news, digamos, es uno de los grandes debates actuales del periodismo. O sea, yo creo que los periodistas tienen una amplia gama de desafíos con ese tema de los fake news, precisamente porque se ha creado toda una estructura de medios de comunicación o pseudomedios de comunicación que promueven noticias falsas, personas, inclusive influencers o personas con algún grado de popularidad que también promueven noticias falsas y que se hacen llamar o periodistas o comunicadores, etcétera. Pero bueno, eso es un debate bien grande. Realmente yo creería que ese sería uno de los más grandes desafíos y el poder verificar la calidad de la información. Bueno, sí. Ahora tenemos a las noticias falsas, y amigos radioescuchas, las noticias falsas son aquellas que promueven algún tipo de información, pero sin el sustento, sí. El sustento documental, sin el sustento pericial, y cuando hablo de pericial me refiero a
hechos concretos de estudios científicos o el sustento testimonial de los actores de los hechos, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, pegado al tema de los fake news están los fact-checking. Sí. Fact-checking, traduciéndolo al español, significa aquel que revisa los hechos. Yo he sido invitado a varios seminarios por la ONU especialmente y algunos otros sobre el tema del fact-checking. ¿Cuál es su visión acerca de esto? ¿Estas oficinas no llegarían también a convertirse en una especie de verdugos y censores de la información? No, ¿por qué? O sea, yo creo Porque que... ellos son los que determinan si lo que tú dices es o no es verdad. Pero el fact-checking, digamos, debería ser o es una práctica periodística, pues, o sea, cualquier periodista, independientemente que su título oficial sea fact-checker, su labor es precisamente corroborar y verificar datos, o sea... Si la página existe, si el fulano no... Exacto. O sea, aquí el otro día sale, ¿verdad? Un video en la India y la gente caía muriendo. Y la gente decía, ¿ya vieron? Se pusieron la vacuna y se están muriendo. Y correspondía a una emisión de gas de hace 10 años. Entonces, creo que siempre hay detrás de toda información un interés. Una pregunta directa a mi colega y directa amiga, doña Danae Vilches, con una maestría en medios y política, además de la licenciatura en comunicación. Licenciada, ¿el periodista es objetivo? ¿Puede llegar a ser objetivo? Yo no creo en la objetividad. Ah, usted no cree en la objetividad. O sea, nuestra entrevistada dice, no creo en la objetividad. Ahora explíquenos por qué. Bueno, yo creo que el periodista es un ser humano que está arraigado en su medio y en la información que tiene. Entonces, digamos que la objetividad es un anhelo de todo periodista, o sea, pero creo que el trabajo fundamental más bien tiene que ver con la metodología. O sea, el periodista como tal nunca puede desaprender lo que sabe, desconocer sus propios valores para hacer periodismo. Pero puede crear una metodología en la cual corrobora y verifica todo lo que está diciendo en función de que no solo sean sus valores, sus juicios o sus propias informaciones quienes estén plasmados, ya sea en su trabajo. Entonces, tiene más que, yo creo que el periodismo tiene más que ver con cómo intentas aproximarte a esa realidad desde la transparencia y desde la honestidad, pero la objetividad no es alcanzable. Pues yo creo que hay debates científicos en todas las áreas, no solo en el área de la comunicación, que comprueban que uno pone sus propios valores, sus propios juicios y su propio conocimiento en el trabajo que realiza, pues igual el periodista. Decía, no sé si Hegel o Engels, que el hombre es producto de sus circunstancias. Entonces un periodista que crece en la Unión Soviética no piensa igual que un periodista que creció en un pueblito de Milwaukee, o un periodista que le tocó vivir el conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? Definitivamente. ¿Usted se desempeñó como periodista en Nicaragua? Sí, por 5 años. ¿Era periodista de oposición? No, era periodista independiente. Era periodista independiente. ¿Existen periodistas de oposición? Pues, si ellos deciden llamarse así, sí, probablemente sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre periodismo y activismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia está en que en el activismo la gente no tiene una metodología clara. O sea, en el activismo uno escoge, digamos, es decir, pues, si sos activista, no sé, de cierto partido político, de cierto movimiento. O simpatizas con ese partido político, con esa iglesia. Exacto, vos repetís el discurso de ese gremio, digamos. En el periodismo uno tiene metodologías de trabajo claras, tu trabajo es más amplio y a la vez es más difícil, porque todo lo que vos decís, vos tenés que hacerle fact-checking. Entonces, digamos, un activista puede decir lo que él piensa y lo que él piensa es noticia, un periodista no. Un periodista tiene que decir, si yo le estoy hablando de las cosas, de las agresiones a periodistas, por ejemplo, es porque yo he realizado un trabajo de fact-checking y yo tengo esa información disponible para poder brindársela si usted me lo pide.
pero un activista, digamos, puede hablar, digamos... Y maquillar los hechos según su visión y su percepción de los hechos. Así es. Por ejemplo, para un activista, la disolución de la Asamblea de la Alta Corte de El Salvador puede tener una perspectiva, pero para otro puede tener otra perspectiva. Exacto. O sea, significa que de acuerdo a tus simpatías y a tus antipatías, transmites la noticia. Y aquí es donde la colega ha señalado que no hay objetividad, que ese es un ideal que se busca alcanzar y que por eso hay metodologías, y para todos los amigos estudiantes de la Universidad de San Carlos y personas que nos escuchan, de eso se trata. Hay un ideal por alcanzar, que es la objetividad en la presentación de las noticias, y hay una metodología, ¿no, licenciada? Una versión, la otra versión, los hechos, una versión, otra versión. Ahora, ¿dónde está el peligro? En la conclusión. Sí. El peligro está en los adjetivos. El peligro está en buscar fuentes débiles versus fuentes fuertes. Exacto. O sea, si yo busco una persona con un argumento sólido de derecha y una persona que apenas conoce los argumentos de la izquierda, pues ahí yo ya estoy inclinando la balanza maliciosamente de acuerdo a mis intereses. Me gustó mucho esto, ahora voy a tocarme otro tema. Dígame. Los influencers. Sacan carnet de prensa y quieren esto y quieren lo otro. Y realmente hay muchos influencers, como Luisito Comunica, que tiene más audiencia que este programa y que muchos medios de comunicación de toda Guatemala y Nicaragua juntos. Sí. O sea, Luisito Comunica, por decirte, es un influencer que tiene 2 millones de personas. Sí. ¿Cuántos periódicos, cuánto es el tiraje de un periódico en Nicaragua y en Guatemala? Sí. Lo sumamos todos y no llegamos a eso. ¿Cuál es su visión con respecto a los influencers y cuál debería ser la actitud de parte de las diferentes asociaciones de periodistas y comunicadores frente a este grupo de personas con alto poder comunicacional que podrían llegar a influir en la toma de decisiones de las personas? ¿Deberíamos de capacitarlos? ¿Deberíamos de rechazarlos? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta definitiva para eso. No, pero estamos hablando, colega, y Sí. usted se ve muy Me parece, fresca, muy auténtica. Cuéntenos. me parece que el tema no es rechazarlos, pues, o sea, la existencia de ellos no va a cambiar si las asociaciones de prensa los agregan o no a su gremio. Me parece que más bien es poder dialogar con ellos y que, digamos, tanto a nivel de las instituciones del país, ya sea el Estado, las instituciones universitarias, etcétera, haya una especie de diálogo y de trabajo educativo en función de entender que estas personas están ahí, comunican, ¿sí?, pero comunican, digamos, en base a sus propias percepciones e ideas, y que el trabajo periodístico es otro. El trabajo periodístico es otro y la opinión es otra. Bueno, pues vamos a ir un pequeño corte. Regresamos aquí para terminar la entrevista con nuestra querida colega Danae Vilches de Nicaragua. Bueno, gracias por seguir la sintonía acá del programa Diálogos con Libertad en Radio Universidad y los diferentes medios de la multiplataforma de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Nos acompaña la señora Danae Vilches, licenciada en Ciencias de la Comunicación, originaria de Nicaragua. Y esto me lleva a la pregunta final y obligada, mi querida Lic, y es la siguiente: ciudadana nicaragüense, investigadora de la libertad de prensa en todos los países de Centroamérica y me imagino que de América y hasta del mundo, porque usted siempre está en ese cuento. Oiga, ¿cómo está la situación en Nicaragua? ¿Realmente don Daniel es la panacea? ¿Se va a volver a elegir él? ¿Cómo está la cosa con la señora Murillo? ¿Qué está pasando allá, pues? Bueno, realmente la situación de Nicaragua ahorita es bien delicada. Digamos que a raíz de las protestas de 2018 y de la crisis sociopolítica de 2018 hay todavía, digamos, un panorama bien sombrío. Hay todavía personas en las cárceles, hay todavía presos políticos, todavía, digamos, hay impunidad por los más de 325 asesinados durante las protestas, y ahora, digamos, este año es un año electoral. Bueno, una pregunta, ¿hay elecciones en Nicaragua?
de elegir, bueno, esa es una... Esa es la pregunta, ¿no? Pues usted me dice, año electoral no es lo mismo a que existan elecciones. Sí, exactamente. Hay votaciones. Hay votaciones. Bueno. Bueno, el gobierno, digamos, ha introducido ahora una serie de reformas electorales y los expertos han dicho pues que realmente no se reforma nada y que realmente es simplemente para cumplir con un requisito que le pidió la OEA, pero que no hay cambios profundos, y si no hay cambios profundos definitivamente pues no se puede elegir. Por otro lado, digamos, la oposición organizada ahora en 2 bloques tiene, digamos, sus propios problemas para organizarse y para entenderse. Digamos, una unidad opositora todavía no se vislumbra y es muy duro pues porque encima de eso, digamos, hay un clima de hostigamiento y persecución. Política y a periodistas. Política y a periodistas específicamente. ¿Cuántos años lleva Ortega en el poder? Ortega entró al poder en el 2000, a finales de 2006, o sea, ya lleva bastante tiempo. Sí. Y realmente pues todos los cambios a la Constitución que ha hecho le permiten reelegirse indefinidamente. Pero disculpe, licenciada, que yo me tenga que quitar la careta, pero es que ya me ahogo hasta de la piedra. Me incomoda mucho esta información. Lleva 14 años en el poder. Sí. Bueno, eso es tremendo. Y entonces, ¿y la situación de los periodistas? Bueno, la situación de los periodistas es bien crítica, ¿no? En 2018, por ejemplo, hubo 2 periodistas presos por bastante tiempo, que fueron Miguel Mora y Lucía Pineda. Y ahora, digamos, la situación es bastante difícil. O sea, hay periodistas, por ejemplo, como Calúa Salazar, que tiene policías afuera de su casa todos los días. Pero no podemos pensar que es que lo quieren cuidar, ¿no? No. Que, digamos, amenazan a sus hijas con armas de alto calibre, a niñas pequeñas. Hay otros periodistas que están en situaciones similares. A esto se le añade, digamos, el hostigamiento en línea, o sea, cientos de cuentas pro gobierno, trolls, personas que no, digamos, se escudan en el anonimato para, qué sé yo, para decir cosas horribles, para decir vulgaridades, para hasta hacer incluso amenazas de muerte, pues. Entonces, esa es la situación actual. Cada vez es mucho más difícil vislumbrar, digamos, cuál va a ser la salida del régimen y cómo, digamos, va a haber una transición democrática que incluya temas como justicia transicional, que sea prioridad, por ejemplo, el tema de los presos políticos, que no parece estar en la agenda de la oposición ahorita de manera primordial. Bueno, es lamentable la situación que nos comenta la compañera. Ojalá que el pueblo nicaragüense, al que respetamos y admiramos mucho, encuentre una salida democrática para estos problemas, porque aunque la democracia no es un sistema perfecto, es el mejor que tenemos. Yo creo que la alternabilidad en el poder es uno de los elementos que ayuda mucho a darle credibilidad. Yo pues he tenido noticias de que en Nicaragua ya existen algunos avances en tema de desarrollo, de seguridad, etcétera, pero estos avances se ven empañados cuando no hay libertad de expresión ni libertad de elección. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Danae Vilches, a este programa Diálogos con Libertad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que nos presta las ondas radiales de Radio Universidad. También muchísimas gracias y esperamos tenerla de vuelta acá con más información. Gracias. Vamos a una identificación del programa y regresamos con otra interesante entrevista. Nos encontramos en un programa más de Diálogos con Libertad. En esta oportunidad saludo a Carlos Rigal, bienvenido. Él se inició desde muy joven en el desaparecido diario El Gráfico de Jorge Carpio Nicol. Con la frescura de los años, ¿qué diríamos? ¿80s? Sí. Surgió a la vida pública el programa, el proyecto convertido en suplemento Jóvenes, muy exitoso en Diario El Gráfico. Esas vivencias fueron pasando después a Aula 2.0 en Prensa Libre con el finado José Eduardo Zarco, quien llegó a ser director de Prensa Libre en uno de los años, en una de las épocas pues durísimas
el tiempo de El Serranazo, un periodismo golpeado. Sin embargo, Aula 2000 le dio la oportunidad al desarrollo del periodismo escolar. El trabajo periodístico de Carlos Rigal se trasladó después a Diario El Periódico, después al Diario de Centroamérica, y el día de hoy está en un nuevo proyecto con una colega, Ana Carolina Alpírez, con un programa educativo en el combate a la corrupción. Ojo con mi pisto. Bienvenido, Carlos Rigal, y vamos a hablar en esta oportunidad algo que nos inquieta. ¿Cuál es el futuro del periodismo? ¿Hacia dónde va? Ya que las reglas y los cánones de ética no van a cambiar. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a la audiencia. Se sabe que el periodismo, los periódicos escritos sobre todo, han ido terminando, han ido disminuyendo en su cantidad de páginas. Es un paradigma de comunicación, un modelo de comunicación que se ha ido de más a menos en los últimos años. En el centro de esa mengua del periodismo, sobre todo escrito, pero que ahora también lo vemos, por ejemplo, en la televisión, están las nuevas tecnologías, lo que se conoce como las TICs o las tecnologías de la información y comunicación, que estoy seguro cada quien de la audiencia tiene una en la mano. Estamos hablando de los famosos celulares. Hoy en día se piensa que el periodismo tuviera enemigos, digamos, que hay como fuerzas que confabulan para que los periódicos vayan cerrando, para que los periodistas se queden sin empleo. A veces cuando vemos en redes sociales que algún periodista lo despiden, porque los grandes medios han hecho despidos masivos, se ven comentarios hacia los dueños de los medios, que esto, que el otro, y yo difiero un poco. Digamos, lo que está ocurriendo, al juicio mío, es que el periodismo no se renovó. Digamos, lo que nosotros hicimos cuando llegamos a Prensa Libre y por medio de Aula 2000 fue darle al menos 10 años de aire extra, ¿verdad? Como a un paciente que está ahí muy malito y le meten el oxígeno a un medio que venía pues al ritmo de los años, y esa infusión de sangre nueva, etcétera, dentro del periodismo escrito lo renueva. Lamentablemente, pues por razones que desconozco, ese proyecto no siguió, pero ¿qué ocurrió? 7 años después, 2007, 2008, por ahí, aparece el gran invento que hace que colapse la noción tradicional de la comunicación, del periodismo. Esto es el famoso celular, pero no el celular de botones que hasta ese momento conocíamos como el BlackBerry, que quien tuviera un buen celular era de este tipo, sino que ese celular táctil, que es el invento del fallecido Steve Jobs, el CEO de Apple, ese celular con esa característica de correr la pantalla de una forma tan amigable, empieza a hacer que las grandes corporaciones que van naciendo de comunicación como Facebook, la misma Google como un motor de búsqueda y todo, ven que ahí va el futuro de la comunicación. Se termina la computadora, se termina la laptop, tantos otros modelos que habían, el mismo fax, cosas que pensábamos que eran tecnológicas. Y entonces cada vez más, con mejoras constantes por la misma competencia entre las marcas, llegamos a tener una computadora en las manos. Y quienes más hacen acopio de esta nueva tecnología son las nuevas generaciones, lo que se llama ahora los millennials, los Zetas o los ya más chiquititos, y por medio de la llegada y el auge de redes sociales, del Facebook, del Twitter, más tarde y todo,
Entonces, cada día más los ciudadanos empiezan a utilizar este medio para informarse, no solo para compartir chismes, memes, fotos, etcétera, sino para informarse. ¿Cuál es tu propuesta al respecto? Bueno, ya medio entendiendo el fenómeno, que realmente es algo que nos sobrepasa, digamos, no podríamos decir un periódico tuvo la culpa o algo, los periodistas, sino que es un fenómeno civilizatorio, como cuando entró la imprenta, digamos. Yo creo que la llegada de ese celular en 2007 que hizo Jobs, el iPhone, va a ser estudiado como la llegada de la imprenta a Europa. Es en el momento en el que la computadora se hace ubicua y le cae en las manos a todos los ciudadanos del mundo. Entonces, ante esto que es una realidad, para mí la falla de los grandes medios desde el país de España hasta el periódico Guatemala, Prensa Libre, Washington Post, etcétera, es no entender que están ante un cambio en la manera en que el ser civilizado se comunica. Entonces, más que pelear contra estas tecnologías, lo que tendrían que hacer es adaptarse. Eso es por un lado, a nivel de los medios. Y muy importante, a nivel del sistema educativo, es que los grandes sistemas educativos, los ministerios de cultura o aún los colegios, se hagan esta pregunta: ¿dónde va el ser humano al futuro, del 2030, 40, etcétera, que ya no va a leer, porque esa es otra consecuencia, el fin del libro? Los jóvenes, las nuevas generaciones ya no leen. Yo he trabajado los últimos 3, 4 años rodeado de cientos, miles de jóvenes, y nunca en el trabajo vi a un joven con un libro en la mano, mientras que todos andaban con el celular y no andaban leyendo precisamente. Entonces, ahí hay un reto descomunal para los sistemas educativos para que se fomente la lectura, no con un fin como humanista y todo, sino para preservar los valores de esta civilización, que buena parte de los inventos, etcétera, se genera por un conocimiento que se traspasa a través de la lectura, de la meditación en las ideas. Cuando tú tienes hordas de jovencitos que están con la computadora móvil que llamamos celular en la mano, pero están viendo memes, o que están viendo fotos de patojas o de jugadores de fútbol, etcétera, no están adquiriendo conocimiento, están distrayéndose, están bromeando. Entonces por ahí va, es un tema muy amplio, pero yo dejo la inquietud en cuanto a que no se está entendiendo el fenómeno. Ese es mi mensaje. Pues muchísimas gracias a Carlos Rigalt. Este tema da para mucho más. Ya hemos abordado, pero con pinzas y con muy poco, el tema de la tecnología, de la información en las comunicaciones, las denominadas TIC. Vamos a ir con profesionales y traerlos a este programa porque es un gran reto para las universidades a nivel mundial. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Esta vez estuvimos con Carlos Rigalt. Muchas gracias a la audiencia por escuchar. Hemos llegado a un programa más de Diálogos con Libertad. En este mes de la libertad de expresión a nivel mundial, hay un acontecimiento que llevó meses de investigación a la FESI del Ministerio Público. ¿El nombre José Augusto Gálvez Orellana te suena? Sí, lamentablemente sí me suena, pero tengo que confesar que hasta el día de la captura, día 3, me enteré efectivamente quién era. Y es que resulta que hace algunos años yo fui víctima de un hostigamiento mediático, de un hostigamiento telefónico, prácticamente de una extorsión, ¿verdad? Y en su momento, pues la persona que nada debe, nada teme, puse la denuncia, y luego de una investigación exhaustiva, la Fiscalía Especial contra la Impunidad logró descubrir el origen de la extorsión, y resulta pues que no era yo solo la víctima, sino que había varias personas que son políticamente expuestas, o comunicadores sociales, o como dirían, personas de perfil público que habían sido tratadas,
víctimas del intento de extorsión de este personaje, pero bendito Dios, la justicia tarda pero llega, y yo pues tengo que señalar que aquí lo complicado para Guatemala es que no hay cultura de denuncia, porque vivimos inmersos en una situación de temor generalizado. Y creo que la justicia y el Ministerio Público no puede ejecutar su labor si nosotros no nos tomamos el tiempo y tomamos fuerzas de nuestro corazón para denunciar, porque lo más triste y horrendo de las cosas malas es el silencio de la gente buena. Así que, bendito Dios, este capítulo se está cerrando y terminaremos viendo el desarrollo y el final de esta situación en los tribunales de justicia. Muchas gracias, soy Richard Shaw. Ana Julieta Y esto Cárdenas. es Diálogos con Libertad.